como lo prometido es deuda, ya está con nosotros el presidente del grupo, Carlos Alegretti, Negocios Inmobiliarios. Carlos, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, es un gusto. Bueno, como yo lo anuncié precedentemente, hoy vamos a desarrollar este tema tan pero tan importante para todos los oyentes, para todos nosotros, que son las claves en la compra de inmuebles para evitar problemas, evitar pérdidas de dinero y tiempo. ¿Qué título, Carlos? Realmente, ¿no? Bueno, sí. Con la jurisprudencia argentina, con tantos vericuetos, código civil cambiante, bueno, en fin, son numerosas las fallas que pueden existir o los vicios que pueden existir en los contratos, ¿no? Así que bueno, vamos por el primer punto. A ver, ¿cuál sería tu criterio, el primer punto así que, digamos así, a resaltar, porque si bien hay muchos, obviamente, cuál es el primer punto a tener en cuenta cuál es la primera clave para tener en cuenta? En principio, bueno, la gente que quiere adquirir un inmueble, como el inmueble tiene un costo importante y más en la actualidad. Correcto. Tiene que tener cierto recaudo, sí. Más allá de que obviamente lo primero que hace es buscar la zona, la conveniencia, si es para vivienda o si es para la parte de comercialización, claro. o la parte de inversión. Claro. Lo primero que tiene que ver es que sea transmisible, es decir, que la propiedad pueda ser transmitida a terceros. Que no esté inhibida. Claro. Que no tenga ninguna hipoteca, que se llaman derechos reales, sí, que en realidad, si tiene hipoteca, hasta no levantar la hipoteca, no puede transferirse. No se puede, claro. Y otro punto fundamental a tener en cuenta es que quien sea el titular, porque el titular puede ser persona física, persona jurídica, puede ser una sucesión, pero que esté en condiciones de ser transferida. O sea, no tenga ninguna inhibición. Por ejemplo, una casa o un departamento está a nombre de Juan. Vamos a dar un ejemplo. Juan no tiene que tener ninguna inhibición y obviamente nada grabado que no le permita ejercer el comercio o poder disponer libremente de sus bienes. Ahora, esto es clarísimo lo que vos estás diciendo, o sea, en todos los ámbitos, ya sea para los inmuebles como para un rodado tal vez, ¿no? Ahora, sí. Para el rodado lo que se hace es pedir un 02, el formulario 02, que ahí da todos los antecedentes y la titularidad y la disponibilidad del titular, si puede disponer del bien. El histórico del dominio, digamos. Sí, en este caso es lo mismo. Claro. Lo primero que se hace es ir al registro de la propiedad. Ajá. Obviamente se necesita una serie de documentación. Claro. Los impuestos, la TGI o el impuesto municipal, claro. El API, aguas. Ahí está el número de partida. Está el número de partida y también en la escritura. En la escritura, en la parte de atrás, tiene tomo, folio y número, que eran antiguamente como se inscribían. Exactamente, las propiedades. Sí, señor. Actualmente para las nuevas propiedades se utiliza el número que es la matrícula. Claro. Con eso se pide en el registro un estudio de la propiedad. Entonces, con eso salta si tiene alguna... primero, a nombre de quién está y si tiene algún gravamen el inmueble, y si puede ser transferido. Claro, o sea, acá hay dos cosas. Una cosa es el inmueble y otra cosa son los titulares del inmueble, ¿no? Sí. O sea, por un lado hay que averiguar si el inmueble está grabado con algún tipo de inhibición, ¿sí? Eso es un punto. Ahora, lo que también hay que ver si los titulares del inmueble no tienen algún tipo de inhibición también ellos, ¿no? Claro, porque por ejemplo, si está embargado el titular del inmueble, si tiene una inhibición no puede disponer de los bienes. No puede disponer de los bienes. No puede hacer. Claro, a lo mejor el inmueble está bien del punto de vista legal, pero el que a lo mejor no reúne los requisitos del propietario. El propietario o los propietarios, ¿no es cierto? En general se hace un embargo preventivo y el inmueble queda automáticamente con el derecho real de embargo. Bueno, esto está muy bueno aclararlo porque mucha gente tal vez piensa que es solamente el inmueble del cual no. Entonces, el inmueble y además la averiguación y el estudio también tiene que ser hecho sobre los titulares propietarios del inmueble. Esto también es válido para la parte de alquileres. Ajá. Por ejemplo, un inquilino, cuando hace un contrato, no solo se averiguan las garantías, sino también la disponibilidad del
de quien va a ser el inquilino para poder ejercer el comercio y tener libre disponibilidad. Claro, ver si está en el veraz, bueno, todo ese tipo de cosas, imagino, ¿no? Claro, y obviamente tiene que no tener ningún tipo de inhibición. Bueno, si vos tenés algún tipo de pregunta, este es el momento de hacerla. A nuestro WhatsApp, Marcos. Al 3413-643993. Estamos con Carlos Alegrete, presidente del grupo Carlos Alegrete Negocios Inmobiliarios, hablando de las claves a tener en cuenta, esa letra chica, las pequeñas cositas que a veces pasamos por alto y que a veces nos llevan a perder mucho dinero y mucho tiempo. Una pregunta, Carlos, que hoy está muy pero muy así en boga por estos créditos, Procrear, varios, ¿no? Tipos de crédito que hay dando vuelta por allí. ¿Cómo se sabe si un inmueble es apto para crédito? Bueno, pero fehacientemente, no que te digan si es apto para crédito, no. ¿Cómo lo constato? Bueno, como les decía, primero la perfección del título, es decir, título perfecto que se pueda transmitir, que pueda ser transmisible de una persona a otra. Correcto. Punto número 1. Punto número 2, en el caso de ser un PH, un departamento, sí, tiene que tener un reglamento de copropiedad, o sea, tiene que estar constituido el consorcio. El consorcio. Porque en la actualidad se hacen muchos edificios bajo la forma de fideicomiso. Correcto. O sea, se puede hacer bajo la forma de fideicomiso o de propiedad horizontal directa. Sí, señor. Cuando es bajo forma de fideicomiso no es apto crédito. Lamentablemente, claro, no hay que perder tiempo en eso porque no se va a poder y hay que aclarar también que cuando es fideicomiso no se puede escriturar hasta que el último departamento esté vendido, porque es una propiedad. En realidad. ¿O cambió también eso? Sí. ¿Ya cambió? En realidad, el fideicomiso, una vez que está constituido, que cumplió su objetivo, que el objetivo es, en este caso, la construcción del edificio para vivienda, comercialización, lo que fuere, una vez que se inscribe el reglamento de copropiedad en el registro de la propiedad, ahí nace el consorcio. El consorcio. Y a partir de ahí la gente puede escriturar. Pero ya a partir de ese momento es persona jurídica que con la modificación del Código Civil el 1 de agosto de 2015, antes el consorcio no se lo consideraba persona jurídica. Correcto. Hoy sí, hoy Correcto. Es reconocido. Correcto. O sea que eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque yo he sabido algunos casos que de pronto, a lo mejor sería con la vieja reglamentación, de que a lo mejor no podían hasta que no estuvieran todos los departamentos vendidos o transferidos. No, porque incluso si de alguien es siempre la propiedad. Correcto. Cuando se produce la división, que se hace a través del plano de mensura, sí, ahí ya tiene un titular. O es el fideicomiso o es alguna persona, la constructora o... Correcto, correcto. Me parece que es muy importante clarificar todos estos puntos porque hay muchos supuestos, hay muchos me dijeron, ¿no es cierto? Y hay malos entendidos. Marcos, ¿cómo viene el tiempo? En este momento en Rosario un cielo nublado, la temperatura actual 19 grados, humedad 91%, hacia las recién 10 de la noche se espera una temperatura de 18 grados. Para mañana jueves se esperan tormentas eléctricas con mínima de 2 y máxima de 23 grados. Muchas gracias. Carlos, otra pregunta importante al momento de comprar, el tema de los planos, ¿no? Vamos a suponer que la propiedad, desde el punto de vista legal, registro, los propietarios están bien, no tienen ningún tipo de inconveniente, no están inhibidos, la propiedad no está inhibida, pero a nivel municipal, a nivel catastral, ¿cuáles son los recaudos que hay que tener en cuenta? Bueno, en principio se recomienda que intervenga un matriculado, un corredor inmobiliario matriculado, bien, que es el especialista, digamos, en el tema puntual. Bien. Este caso es muy importante lo que vos decís, porque, por ejemplo, vamos a suponer una propiedad que esto se da mucho en los departamentos de pasillo, en lo que por ahí hay reglamentos de copropiedad, pero hay algunos que son muy antiguos y hay algunos que no los tienen, sí, lamentablemente. Esas casas chorizo que les llamaban, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ahí el vecino, a lo mejor el propietario, construyó en la terraza, construyó un quincho, o construyó un cuartito, un cuarto más, o claro, un baño. Sí. Y eso no lo declaró. Claro. Entonces, al no estar declarado,
eso no coincide con la realidad. Entonces, porque ahora se exige lo que es el plano de mensura. Plano de mensura. Cuando hacen el plano de mensura, obviamente que los metros cuadrados no van a coincidir con la escritura. Y el costo es bastante alto. Hay otro conflicto más porque se tiene que hacer ese plano de mensura y tiene que coincidir con la realidad. Ahora, por eso se hace hincapié siempre. Ahora, qué importante esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo ya averigüé con el escribano, ya me dijeron que está todo bien desde el punto de vista del título, de la escritura y qué sé yo, pero bueno, hay que ver el trámite a nivel municipal, a nivel catastral, si los planos están bien, si reúnen los requisitos, porque si no, te encontrás con un problema en tener que rehacer los planos, tal vez, llamar a un técnico agrimensor para que primero haga la mensura, que creo que lo hace un agrimensor, y después un arquitecto que firme el plano, ¿no? O el mismo agrimensor, no lo sé. Sí, no. Es decir, el plano de agrimensura, el plano de mensura lo firma el agrimensor. Correcto. Pero después eso no termina ahí. Visto. Hay que presentarlo en el API, y el API nosotros lo presentamos en Santa Fe, pero recordando que la ciudad de Rosario no es autónoma, sino autárquica. Sí, señor. Toda la documentación va a Santa Fe. Y de Santa Fe, una vez revisada, aprobada, vuelve a Rosario. Bueno. Con lo cual hay un periodo de tiempo considerable desde el momento que se realiza a lo mejor la operación, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes qué importante que es tener en cuenta esos tips, todas estas cuestiones que parecen menores a veces. Decir, no, el plano. No, el plano es importantísimo. Es importantísimo. Y como es importantísimo averiguar no solamente la no inhibición del inmueble, sino también la no inhibición de los titulares del inmueble. Por eso es muy importante, creo yo, tal vez asesorarse con un matriculado, con un corredor matriculado, que hay un colegio que lo respalda, un colegio de corredores. Y tienen, bueno, obviamente, como los abogados y como los contadores, tienen una serie de normativas y código de ética que tienen que respetar. Sí. Entonces, por eso siempre se aconseja el hecho de, en estas operaciones, asesorarse con un corredor inmobiliario matriculado y habilitado. Para eso lo pueden verificar vía internet a través del colegio de COSIR. www.cosir.com.ar está el listado de todos los matriculados habilitados. Bueno, seguimos con el tema con Carlos Allegretti, que es el tema de las claves en las compras de propiedades, pero también se aplica a los alquileres esto, ¿no? Sí, hay un punto a tener en cuenta, que es válido para ya sea la compra del inmueble, tanto para la vivienda, para la parte de comercialización, como para el alquiler en comercialización. Por ejemplo, cuando uno tiene un negocio y quiere adquirir un inmueble, o en su caso alquilarlo, lo primero que tiene que hacer es pedir el reglamento de copropiedad. Sí. ¿Para qué? Para ver si el negocio que va a instalar no tiene algún tipo de prohibición. No solo para el consorcio en sí mismo, sino también al momento de hacer la habilitación municipal. La municipalidad hoy exige los reglamentos, y si llega a haber alguna prohibición, no va a tener la habilitación municipal. Es el famoso uso familiar o uso profesional que se pone a veces en los contratos. Claro, en el reglamento de copropiedad está el destino de las unidades. El destino de las unidades. Los que son, por ejemplo, departamentos que están destinados a la vivienda, y por ahí en la parte de los salones o oficinas le pone el destino y las prohibiciones. Por ejemplo, lo que prohíben mucho es cuando tienen material explosivo, porque pone en riesgo a todo el edificio. Claro. O combustibles, o cualquier otro tipo, hasta medicamentos, te diría yo. Medicamentos o que produzcan radiación. Que produzcan radiación, electromagnéticos, etcétera. Que generen mucho ruido. Bueno, eso es un detalle también a tener en cuenta, porque yo conozco un caso justamente que es un edificio de familias donde hay una empresa que es una empresa que está en un departamento que está en un edificio de familia. Y esta empresa sigue funcionando sin ningún tipo de inconvenientes. Se le hizo causa en su momento, pero la justicia no pudo demostrar los abogados no pudieron demostrar que esa empresa no
tenía un fin familiar, ¿no? Es muy difícil, ¿no es cierto? Porque basta llevarse todos los papeles, poner claro, el mate y la pava, y automáticamente claro. Lo que pasa es que hay que demostrarlo. Hay que probarlo. Por eso digo, es muy interesante todas estas cosas, todas estas claves que vos nos estás dando, son muy interesantes porque son cosas que a veces no se valoran lo suficiente o a lo mejor no se tienen en cuenta, ¿no es cierto? Y esto es muy, pero muy importante porque te traen muchos dolores de cabeza. Dolores de cabeza, por ejemplo. Te doy un ejemplo sencillo. A ver. Uno quiere poner una pescadería o una verdulería. Claro. Y uno dice un negocio sencillo como es una verdulería, una pescadería, y puede tener el reglamento de copropiedad con una prohibición expresa a ese tipo de actividad. Entonces ya ese tipo de actividad no lo puede desarrollar. Sí, otra de las cosas que se me está viniendo en mente es que cuando uno está comprando algo, aparte de la propiedad que no esté inhibida, que el usuario, o sea, los titulares no estén inhibidos, si es un PH o una propiedad horizontal, que no tenga deudas con el consorcio, porque creo que eso también tiene que haber un libre deuda de ese tipo, claro, ¿cierto? En principio, quien adquiere el bien tiene que verificar justamente que no tenga deuda de expensa. Exactamente, despensas. Por lo general, el escribano interviniente es el que verifica que todas las partidas de inmobiliario, API, agua y expensa estén al día. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que se le pase y ha habido en la práctica muchos casos de eso. Conozco. Eso no quita la obligación que tiene el antiguo vendedor de la propiedad, digamos, respecto a la venta. Es decir, por la parte en la que se hace la escritura para atrás es tanto responsable el nuevo comprador como el anterior. El nuevo comprador y el anterior también. Sí. Mirá si es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y con el tema de las expensas también responde, no solo con el bien en sí que genera el gasto de las expensas, sino con la universalidad de bienes registrables que tenga el propietario. Bueno, me parece esto maravilloso lo que nos estás trayendo, porque son dudas, son muchas veces cosas que de pronto uno se pasan por alto y que a lo mejor por el entusiasmo se dan por hecho o hasta a los escribanos mismos se le puede pasar este tipo de cosas. He sabido casos que han sucedido este tipo de cosas. Entonces esto es muy pero muy importante, así que si tenés una duda, si de pronto querés consultar a Carlos, este es el momento de hacerlo. A nuestro WhatsApp 341-364-3993 nos preguntaban anteriormente cuánto se necesita hoy para poder alquilar, cuánto para renovar. Un precio, es muy general. Estamos hablando. Es muy general la pregunta. Bueno, hay que ver si es un dormitorio. Claro. Bueno, podemos darle una idea. Un estándar. Por ejemplo, es el de un dormitorio. Para personas sola, alguien que es solo. O a lo mejor una pareja. Una pareja, un edificio, un departamento de un dormitorio. Bien. Y hoy por hoy tenés que estar hablando de unos 7.500 pesos. Bien. A 8.000, 8.500, depende de la zona y depende de los metros cuadrados que tenga, y también si tiene o no amenities. Claro. Es decir, hay edificios nuevos que tienen parrillero, que tienen quincho, hay muchos que tienen gimnasio, sobre todo los grandes los nuevos construcciones. Sí. Y eso, hace que el valor sea superior. Más allá de que también las expensas... Bueno, ahí está, allí donde yo iba. Ojo al piojo, porque muchas veces el alquiler lo ponen bajo porque las expensas son muy altas. Claro, hay casos, por ejemplo, en que el edificio o puede ser nuevo o puede ser viejo, ¿no es cierto? Pero si tiene una caldera que calefacciona a todo el edificio, o que a la vez provee de agua caliente de servicio central, las expensas obviamente son elevadas por las tarifas de lo que es el gas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, demos así un abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro, un departamento de un dormitorio, zona, no digamos zona centro, macro centro, por decir alrededores del centro. En promedio 7.500. Dos dormitorios. Y entre 9.500 y 11.000. Entre 9.500 y 11.000. Bueno, y 3 dormitorios en adelante. 3 dormitorios, sí, depende. Claro, y después hay que ver si es casa o departamento, porque obviamente la casa creo que se cotiza más que un departamento, ¿o me equivoco? Y depende, es todo muy relativo. Ajá. Como te decía, si es un departamento de 3 dormitorios con vista al río, tiene un valor. Si es una casa en zona
Por ejemplo, en un pasillo, en una zona periférica, claro, el valor es muy inferior. Claro, y hay que ver si tiene cochera, si no tiene cochera. Bueno, hay una serie de... Pero lo importante para nuestro público, para nuestra audiencia, es darle esta estadística, por así decirlo, de media, que sería un dormitorio, zona macrocentro, entre 7, dijiste. Entre 7 y 7.500. Entre 7 y 8.500. Sí, entre 7 y 8.000 pesos, más o menos. Bien. Dos dormitorios, promedio, dos dormitorios. Entre 9 y 11.000. Y 11.000 pesos. Perfecto. Y de ahí para arriba, después, bueno, se ve si es casa, si no es casa, pues hay que analizar caso por caso. Y la actualización, porque esto es el primer año. El segundo año, lo que se estila hoy por hoy es un 30%. Un 30% más sobre más allá el primer año. Bueno, si nosotros venimos viendo lo que es la economía, tendría que estar en un 47%. Sí, no, desde ya. Lo que pasa es que se torna inviable. Claro, se torna inviable. Bueno, muy bien, me parece pero muy interesante todos estos puntos, estos tips, digamos, a tener en cuenta, y creo que muchas veces se nos pasan por alto porque estamos entusiasmados, porque queremos cerrar la operación, por la ansiedad que nos genera la vivienda propia, o cambiar o alquilar un nuevo departamento. Entonces, primero y principal, resumiendo, sería un corredor habilitado, de manera que garantice con su matrícula la operación, porque estaba garantizando de alguna manera con su matrícula la operación, ver bien si el inmueble está inhibido o no, si es apto a crédito, si no es apto a crédito, ver que los titulares de cada uno de los inmuebles, todos los titulares no estén inhibidos ni tengan ningún tipo de problema con Claro, porque se puede presentar otra situación también en la práctica, que por ejemplo, una propiedad está a nombre de 2 o 3 personas, y uno de los... Vamos a dar un ejemplo concreto, 3 personas, le corresponde un tercio a cada una. Y uno solo quiere vender y el resto no. Ajá. Entonces puede vender la parte indivisa. Claro, o sea, vende un tercio. ¿Y cómo hace? Y lo vende. Sí, bueno. Vende ese tercio, y el que lo adquiere compra el tercio de la propiedad. Compra medio dormitorio. O sea, en realidad es una proporción de la propiedad, del inmueble, pero le corresponden los frutos de esa propiedad. Pero en la realidad eso... Sí, ¿Se da en la realidad eso? Pasa, por ejemplo, en familiares o gente que... Está bien, pero el que compra, vos comprarías un tercio de un departamento. Y de hecho sí. Pero ¿y cómo no podés tampoco venderlo el día de mañana porque hay otros 2 dueños? Sí, porque vos a lo mejor podés o vender ese tercio o comprar después las otras partes. Incluso se han dado casos en remates. Mira. En que, por ejemplo, uno de los titulares ha tenido problemas, le han rematado todos los bienes registrables, y un bien registrable que no está en el 100% la titularidad a su nombre, sino que hay otras personas más. Correcto. Le rematan esa proporción. Mirá vos, eso la verdad que no tenía muy claro yo. No es frecuente que suceda. No es frecuente. Pero que se da, se da. Bueno, ¿qué nos queda ver, Carlos, con respecto a esto? Y con respecto a esto, el tema de los créditos. Los créditos. Hoy por hoy, los créditos hipotecarios, atento al que está muy alta la tasa de interés, prácticamente para un asalariado es imposible poder llegar a adquirir ese tipo de créditos. Correcto. Incluso a la gente que había tomado créditos, después teniendo en cuenta un dólar, a lo mejor lo tomaron con un dólar a 15 pesos. Sí. El dólar se le fue a 42, 45 pesos, hizo que la cuota aumente considerablemente. Sí, los créditos UVA también, ¿no es cierto? Claro, porque contemplan la inflación. Claro. Y a la vez, en lo que es macroeconomía, las tasas de interés están muy elevadas como para mantener la cotización del dólar. Correcto. Entonces eso hace una depresión en el mercado, en realidad. Claro. Porque los créditos, primero que más allá le exigen muchos requisitos. Muchos requisitos que por ahí los salarios no se modificaron como se modificó en realidad la inflación. Claro, entonces, exactamente. Eso trajo, sumado también a la recesión económica generalizada, porque
no solo el asalariado, sino un autónomo también. No, también un profesional, un profesional. O a lo mejor una persona que tiene un emprendedor que tiene una pyme, ¿no es cierto? Ahora, es claro que el Estado es una carga muy importante, digamos, en una operación inmobiliaria, ya sea en alquiler o en compra-venta, y también están los honorarios, están la mudanza, bueno, son muchos los costos hoy por hoy que tiene ya sea un comprador o un neoinquilino, un nuevo inquilino que se está, digamos, cambiando de propiedad, ¿no es cierto? Ahora, ustedes desde el grupo Carlos Alegretti Negocios Inmobiliarios, ¿cómo hacen o cómo de alguna manera facilitan a la gente el acceder? Porque es mucha plata toda junta de pronto, ¿no? ¿Qué tipo de, digamos así, de apalancamientos ustedes pueden ofrecerle a la gente para hacer más viable, digamos, ya sea un alquiler o una compraventa? Sí, en principio lo que se hace es primero orientarlo al cliente. Correcto. Porque primero hay que saber la necesidad que tiene el cliente y en base a la necesidad que tenga ofrecer los distintos productos que haya. A la vez, si estamos hablando de un cliente que necesita un inmueble para la comercialización, es ver el punto de vista de la logística, del marketing, ir acompañándolo en el desarrollo del negocio, porque si el cliente le va bien, a nosotros también nos va bien. Un asesoramiento integral, digamos. Y a la vez que hoy por hoy no es nada barato, y salir a buscar uno afuera, obviamente que también tiene un costo elevado. Por supuesto, o sea que usted integra más servicios dentro, más allá de los clásicos servicios de una inmobiliaria. Claro, y a la vez también facilitar lo que es la mudanza. Ajá. En el sentido de que consigan buenos precios, como porque hoy en día, sumado todos los gastos de inicio que conlleva la contratación de un contrato de alquiler, son muy elevados. O sea, ahí, sí. El inquilino no dispone del suficiente dinero, entonces lo que se hace también es ver de los honorarios del corredor inmobiliario, hacerlo en cuota como para que sea accesible. Bueno, eso es muy importante, a tenerlo en cuenta aquellos que están por alquilar, ¿no? O sea, no solamente ustedes ofrecen el asesoramiento inmobiliario, sino también el otro tipo de asesoramiento, el de la mudanza, el logístico, y también el poderlo pagar a lo mejor en cuota los honorarios de la inmobiliaria. Claro, creo que esto es muy, pero muy importante. Aquellos que quieran contactarlos, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden contactar al 527-25... 527-25... se me fue. Se te fue. Bueno, no importa. carlosalegretti.com, www.carlosalegretti, www.com. Exacto, el sitio. Y si no, asesor comercial, el mail, sí, @carlosalegretti.com.ar. Exactamente. Bueno, así que a tenerlo en cuenta aquellos que quieran comprar o alquilar, porque evidentemente este grupo inmobiliario se diferencia del resto por la calidad en los servicios, por la multiplicidad de servicios y porque de alguna manera también facilitan a lo mejor financiando sus honorarios o los honorarios del corredor o de la inmobiliaria en algunas cuotas para que el inquilino o el propietario que está comprando no le sea tan pesado el poder pagarlo. Así que, Carlos Alegretti, te agradezco muchísimo el que estés con nosotros y que permanentemente nos traigas todas estas informaciones que son valiosísimas para nuestra audiencia y para nosotros mismos. Fue Carlos Alegretti en Código Estratégico.